¿Puede una estructura susurrar una revolución? En Ciudad del Sol, Arizona, el aire olía a asfalto caliente y a la promesa de un nuevo comienzo, pero bajo el barniz de la regeneración urbana, una vieja corrupción supuraba. La noche de la inauguración del Mercado Coronado, el aire vibraba con una mezcla de jazz suave y el murmullo excitado de la multitud. Isabela Isa Herrera, arquitecta de renombre, se alzaba en el podio improvisado. Su vestido de un elegante azul cobalto, un faro de sofisticación contra los ladrillos restaurados del edificio. Con 38 años, su figura no era imponente, pero su postura erguida y la intensidad controlada en sus ojos oscuros, enmarcados por gafas de diseñador que apartaba con gesto preciso, irradiaban una confianza inquebrantable. El Mercado Coronado no es solo un edificio, su voz clara y mesurada resonaba a través de los altavoces. Es un testimonio de lo que una comunidad puede lograr cuando se une. Es un espacio donde la historia y el futuro convergen, donde el diseño sirve a la vida. Detrás de ella, las líneas puras de su creación arquitectónica, una fusión de acero, vidrio y adobe recuperado, brillaban bajo los focos, un símbolo de la revitalización del barrio. Entre el público, Mateo Mati Silva, su joven y brillante jefe de I+D, la observaba con una mezcla de nerviosismo y orgullo. El estudio de Isa, a pocas manzanas de allí, era un santuario de alta tecnología minimalista, un reflejo de su mente ordenada. El diseño es intención. La intención es control, solía decir. Apenas a 1 kilómetro de distancia, en un callejón oscuro impregnado del olor rancio a cerveza y fritanga, la realidad del barrio Coronado mostraba su otra cara. Raúl El Martillo Jiménez, presidente de los Hijos de la Calavera MC, un hombre corpulento con el rostro curtido y tatuajes de serpientes y calaveras reptando por su cuello y brazos, golpeó con su puño anillado el mostrador de una pequeña taquería. Raúl El Martillo Jiménez, presidente de los Hijos de la Calavera MC, un hombre corpulento con el rostro curtido y tatuajes de serpientes y calaveras reptando por su cuello y brazos, golpeó con su puño anillado el mostrador de una pequeña. Su Harley Davidson, una bestia negra y cromada, esperaba amenazante en la acera. A su lado, Víctor Serpiente Morales, su lugarteniente, más joven, delgado y con una mirada fría y calculadora sobre una ágil moto deportiva japonesa, observaba con desdén. ¿La cuota subió? Viejo, gruñó el Martillo, su voz áspera como el metal oxidado. El anciano dueño temblaba. El cuartel de los Hijos de la Calavera, un taller mecánico abandonado, era un caos de herramientas, piezas de motos y la parafernalia ruidosa de un club que había mutado de entusiastas de las dos ruedas a una red de extorsión y robo de vehículos de alta gama. A la mañana siguiente, el sol de Arizona reveló la brutalidad. El Mercado Coronado, la joya de Isa, había sido vandalizado. Grafitis obscenos de los Hijos de la Calavera, una calavera con llaves inglesas cruzadas, mancillaban las paredes recién pintadas. Una nota, clavada con un cuchillo en la puerta principal, exigía una cuota de protección exorbitante. La expresión de Isa, al contemplar la profanación, se endureció hasta convertirse en una máscara de fría determinación. No hubo gritos, ni lágrimas, solo un silencio gélido que presagiaba tormenta. Se quitó las gafas lentamente, sus ojos oscuros brillando con una luz peligrosa. En su estudio, Mati la encontró revisando los planos del mercado en una pantalla holográfica. ¿Policía?, preguntó él, su voz apenas un susurro. Isa negó con la cabeza. La capitana Elena Ramos, una oficial idealista pero sobrepasada, ya les había dejado claro que sus recursos contra las pandillas eran limitados. No, Mati, dijo Isa, su voz apenas audible pero firme. Activaremos el protocolo Vigía. En una pared, 3 drones de diseño elegante, casi orgánico, apodados Vigía 1, Vigía Sombra y Vigía Eco, esperaban en sus estaciones de carga. Isa los había diseñado ella misma, una extensión de su intelecto, sus ojos en el cielo. Su tesis doctoral sobre sistemas urbanos resilientes y defensa pasiva arquitectónica estaba a punto de encontrar una aplicación muy irónica y muy personal. Un viejo trauma, la pérdida de un ser querido a manos de la violencia pandilleril años atrás en México, antes de que se labrara su nombre en Estados Unidos, había sembrado en ella una obsesión por la seguridad y el control del entorno. Este ataque no era solo vandalismo, era una violación de su espacio, de sus principios, de su control. Los Hijos de la Calavera no tenían ni idea de con quién se habían metido.
Comenzaron días de intensa actividad en el estudio de Isa. El aire se llenó del suave zumbido de los servidores y el tecleo rítmico de Matty. Los vigías, casi silenciosos, surcaban los cielos de Coronado, sus cámaras de alta resolución y sensores térmicos cartografiando el territorio de los hijos de la calavera. Isa, con su mente analítica, transformaba el flujo de datos en un mapa tridimensional vivo de las operaciones de la pandilla. Rutas de extorsión, puntos de encuentro para el despiece de motocicletas de lujo robadas, su verdadera especialidad, la jerarquía interna, los escondites. Utilizaba software de análisis predictivo para anticipar sus movimientos. Son predecibles en su brutalidad, Matty, murmuró Isa, sus ojos fijos en una red de conexiones que se iluminaba en la pantalla. Y la predictibilidad es una vulnerabilidad. El primer golpe fue sutil, quirúrgico. Isa, a través de vigía sombra, observó a Serpiente marcar una Ducati Panigale aparcada frente a un café de moda. Horas después, cuando Serpiente y dos secuaces la cargaban en una furgoneta, Vigía Echo, volando a gran altura, dejó caer un rastreador GPS del tamaño de una moneda sobre el techo del vehículo. Isa filtró anónimamente la ubicación del rastreador y una descripción de la furgoneta a una línea directa de la patrulla de carreteras de Arizona. Serpiente fue interceptado en una carretera estatal camino a un desguace clandestino en las afueras de Phoenix. Logró escapar por los pelos tras una breve persecución, abandonando la valiosa mercancía, pero la pérdida económica y la humillación fueron notables. El segundo golpe fue digital. Matty, siguiendo las directrices de Isa, identificó al proveedor online de piezas de alto rendimiento que los hijos de la calavera usaban para modificar las motos robadas antes de venderlas en el mercado negro. Con habilidad, Matty introdujo un sutil malware en el sistema de pedidos del proveedor, cruzando direcciones de envío, alterando cantidades y generando una oleada de pedidos fantasma. Durante 2 semanas, el flujo de piezas de los hijos de la calavera se convirtió en un caos logístico, arruinando varios de sus encargos más lucrativos. El martillo estaba furioso. En el ruidoso cuartel general su vozarrón retumbaba. ¿Quién carajo está jugando con nosotros? ¿Un soplón? Los malditos federales. Rompió una botella de cerveza contra la pared. Serpiente, más reflexivo, sentía una creciente inquietud. Esto no es la policía, Raúl, dijo con cautela. Es demasiado limpio, demasiado preciso. Es como si supieran lo que vamos a hacer antes de hacerlo. El martillo lo fulminó con la mirada. Estás paranoico, Serpiente. Es solo mala suerte y algunos soplones cobardes. Nadie se mete con los hijos de la calavera y vive para contarlo. Nunca, ni por un instante, sospechó de la elegante arquitecta cuyos diseños estaban transformando el barrio. Para él, Isa Herrera era invisible, una mujer rica jugando a ser importante, demasiado pulcra para representar una amenaza. Isa sabía que la información y la tecnología por sí solas no bastarían. Necesitaba ojos y oídos en la calle, alguien que entendiera el lenguaje del asfalto y las sombras. La investigación de Matty la llevó a Javier, conocido en los bajos fondos como el Fantasma. Antaño una leyenda de las carreras ilegales de motos y miembro de una pandilla rival que los hijos de la calavera habían aplastado años atrás, Javier ahora regentaba un pequeño y polvoriento taller de reparación de motos en el límite de Coronado, renacido Custom Cycles. Su conexión con el martillo era más profunda y dolorosa de lo que Isa imaginaba. Javier era su hermano menor, Raúl Jiménez. Desterrado del clan familiar y de los hijos de la calavera por el propio Raúl, tras un fundamental desacuerdo moral sobre la dirección cada vez más criminal del MC, Javier vivía con una mezcla de resentimiento, culpa y un retorcido sentido de responsabilidad por las acciones de su hermano. Una cicatriz irregular le cruzaba la ceja izquierda, recuerdo de una discusión familiar. Isa lo abordó en su taller. El lugar olía a aceite de motor y metal frío. Javier, de unos 30 y pocos años, con la misma corpulencia que su hermano, pero con una tristeza cansada en la mirada, la recibió con recelo. Era un hombre de pocas palabras, sus manos callosas y manchadas de grasa. Isa fue directa. No le ofreció dinero, sino algo más intangible. Quiero limpiar este barrio, Javier, y sé que tú también. Sé quién es el martillo para ti. Le mostró en una tableta encriptada imágenes captadas por los vigías, la extorsión, el tráfico, la brutalidad de su hermano. Javier observó en silencio, su mandíbula tensa. La lucha interna era palpable en su rostro. Raúl siempre fue un matón, dijo finalmente, su voz grave. Pero esto
Esto es diferente. Ha perdido el rumbo. El deseo de detener a su hermano, de vengar viejas heridas y quizás, en algún rincón oscuro de su ser, de salvarlo de sí mismo, luchaba contra una lealtad familiar fracturada. Te ayudaré, concedió, pero a mi manera, y si esto sale mal, no te conozco. Su conocimiento de las tácticas, los escondites y, crucialmente, la psicología impulsiva del martillo sería invaluable. Paralelamente, Isa continuó su delicado baile con la capitana Elena Ramos. Se reunía con ella en cafés discretos, presentándose como una ciudadana anónima pero bien informada, preocupada por la escalada de violencia. Le entregaba informes impecables, sin huellas dactilares, detallando con precisión milimétrica las operaciones de extorsión de los hijos de la calavera, sus rutas de escape, incluso los apodos de los miembros involucrados. Ramos, una mujer dura y pragmática que mascaba chicle sin azúcar constantemente bajo estrés, era inicialmente escéptica. ¿De dónde saca esta información, señora Smith?, preguntaba, usando el alias que Isa le había dado. Pero cuando la información llevaba a detenciones menores y a la incautación de pequeñas cantidades de droga o piezas robadas, su escepticismo comenzó a erosionarse. Empezó a confiar con cautela en la calidad de la inteligencia anónima. No hacía preguntas incómodas sobre la fuente. El barrio Coronado necesitaba cualquier ayuda que pudiera conseguir. Mientras tanto, la presión de los hijos de la calavera sobre Coronado se intensificaba. Frustrados por las misteriosas interrupciones en sus operaciones y las cada vez más frecuentes redadas sorpresa de la policía, el martillo ordenó a sus hombres que redoblaran la violencia. Pequeños negocios eran destrozados, residentes intimidados. El miedo era un viejo conocido en el barrio, pero algo estaba cambiando. Isa, utilizando a Javier como intermediario, su conocimiento de la gente del barrio era esencial, y a Matty, para configurar una red de mensajería encriptada simple y de bajo perfil, comenzó a organizar a los comerciantes y a algunos residentes valientes. Les proporcionaba alertas tempranas sobre los movimientos de la pandilla, información obtenida por los vigías y filtrada por Javier. Hijos de la Calavera, 3 motos, se dirigen al oeste por la calle César Chávez. Eviten la zona. Pequeños actos de resistencia coordinada, cerrar los negocios antes de que llegaran, asegurar las propiedades, informar de actividades sospechosas a través de la red. Estas pequeñas victorias, la sensación de no estar solos, comenzaron a tejer una frágil red de confianza y empoderamiento en la comunidad. Serpiente sentía que el cerco se estrechaba. Las cosas no cuadraban. Raúl, te lo digo, esto no es normal, insistió una noche en el cuartel, mientras el martillo bebía cerveza y se jactaba de su poder. Nuestros movimientos son anticipados. Es como si alguien tuviera un mapa de nuestras cabezas. Esa arquitecta Herrera, ¿no te parece raro que todo esto empezara después de que la visitáramos? El martillo soltó una carcajada despectiva. Esa estirada con sus planos. ¿Qué nos va a hacer? ¿Tirarnos un compás? No seas ridículo, Serpiente. Estás viendo fantasmas. Lo que necesitamos es una demostración de fuerza, algo que les recuerde a todos quién manda en Coronado. Y así, en su arrogancia, el martillo concibió su error fatal. Un golpe maestro, según él. Un asalto coordinado y brutal al mercado Coronado durante su primer Festival Comunitario del Sol, un evento diurno diseñado para atraer a familias y celebrar la nueva vida del barrio. Su plan, saquear a los vendedores, aterrorizar a los asistentes adinerados y quemar una sección del mercado como mensaje definitivo. Convocó a todos los miembros de los Hijos de la Calavera, a matones a sueldo de otros distritos, a cualquiera que pudiera montar una moto y empuñar un arma. Quería una tormenta de fuego y acero que borrara cualquier atisbo de resistencia. Subestimaba por completo la capacidad de Isa para convertir su amado mercado en una trampa arquitectónica. La información del ataque inminente llegó a Isa a través de Javier. Su rostro, normalmente impasible, mostró una fugaz tensión. «Quiere convertir el festival en un infierno», dijo Javier, su voz sombría. «Quiere humillar al barrio y a ti». Isa asintió lentamente. «Entonces le daremos exactamente lo que no espera». Durante las siguientes 36 horas, el estudio de Isa se convirtió en un centro de mando de alta tecnología. Ella, Matty y Javier trabajaron sin descanso. Sobre la maqueta interactiva en 3D del mercado Coronado y sus alrededores, Isa movía fichas digitales que representaban a los motociclistas, los drones, los puntos de control. Su conocimiento arquitectónico del espacio,
Cada callejón, cada azotea, cada conducto de servicio subterráneo que ella misma había modernizado, era ahora su mayor arma. La estructura siempre vence a la fuerza bruta, Matty, le dijo Isa, mientras afinaban los detalles de la defensa pasiva-activa. Solo hay que saber cómo dirigir el flujo. Javier, utilizando su red de contactos en el barrio, transmitió las instrucciones de Isa a la comunidad. Rutas de evacuación selectiva para mujeres y niños, cómo y dónde colocar obstrucciones, improvisadas pero efectivas, contenedores de basura llenos de escombros, vehículos viejos convenientemente averiados en puntos clave. Javier, utilizando su red de contactos en el barrio, transmitió las instrucciones de Isa a la comunidad. Rutas de evacuación selectiva para mujeres y niños, cómo y dónde colocar obstrucciones improvisadas pero efectivas, contenedores de basura llenos de escombros, vehículos viejos convenientemente averiados en la Capitana Ramos, ahora plenamente convencida de la amenaza y de la asombrosa precisión de la inteligencia de Isa, movilizó a sus limitadas fuerzas. Colocó a sus oficiales y a un par de equipos SWAT prestados de Phoenix en posiciones estratégicas que Isa había marcado en los planos, invisibles pero listas para actuar. El día del festival amaneció con un sol radiante, pero una tensión palpable flotaba en el aire caliente de Ciudad del Sol. Al mediodía, el estruendo de docenas de motores anunció la llegada de los hijos de la calavera. Irrumpieron en Coronado como una plaga de langostas metálicas, sus motos rugiendo, sus ocupantes gritando y blandiendo bates y cadenas. Esperaban sembrar el pánico, encontrar calles abiertas y víctimas indefensas. Encontraron algo muy diferente. La trampa de Isa se cerró con la precisión de un mecanismo de relojería. Los vigías de Matty, coordinados desde el estudio, crearon atascos fantasma en las principales vías de acceso, utilizando coches teledirigidos, modificados por Javier, quien conocía sus puntos débiles, que simulaban averías en cruces críticos. Grupos de motociclistas, separados del contingente principal, se vieron obligados a desviarse por calles secundarias, donde las barricadas improvisadas por la comunidad los canalizaban hacia callejones sin salida. La red de comunicación de los hijos de la calavera, normalmente fiable, empezó a fallar, interferida por los inhibidores de señal de baja potencia que Matty había activado desde los drones. Javier, montado en una ágil moto de enduro modificada, apareció como un espectro. Su rostro, oculto por un casco integral oscuro, actuó como señuelo. Provocó a Serpiente y a su escolta de pilotos más hábiles, atrayéndolos a una frenética persecución a través de un laberinto de pasadizos estrechos y patios traseros donde la velocidad y la potencia de sus superbikes se convertían en una desventaja. Javier conocía cada giro, cada obstáculo. Los condujo directamente a una emboscada perfectamente preparada por el equipo SWAT de la Capitana Ramos. Serpiente, viendo a sus mejores hombres caer en la trampa, logró una escapada desesperada, derrapando y desapareciendo por un callejón impracticable para los vehículos policiales. El martillo, al frente de lo que quedaba de su fuerza principal, llegó al mercado Coronado. La plaza, que esperaba encontrar llena de gente aterrorizada, estaba extrañamente vacía, silenciosa. La música del festival había cesado. Una sensación de inquietud comenzó a roer su confianza. ¿Dónde está todo el mundo?, rugió a sus hombres, que miraban a su alrededor con nerviosismo. ¿Dónde está esa maldita arquitecta? Entonces, las gigantescas pantallas LED que adornaban la fachada del mercado, parte del diseño innovador de Isa, cobraron vida. No mostraban anuncios ni arte digital, mostraban a Isa, o, mejor dicho, su silueta recortada contra una luz brillante, su voz amplificada resonando en la plaza. «Buscabas un espectáculo, Raúl», dijo su voz, fría y clara como el cristal. «Aquí lo tienes». Las pantallas cambiaron. Mostraron imágenes en tiempo real captadas por los vigías. Sus hombres siendo rodeados y arrestados en diferentes puntos del barrio, sus rutas de escape bloqueadas, la policía incautando armas y motos. Luego, un montaje devastador. Grabaciones del martillo extorsionando a comerciantes, jactándose de sus crímenes en su cuartel. Imágenes obtenidas por un microdrón que Javier había logrado colar semanas antes. Pruebas de sus vínculos con el robo de vehículos a gran escala. Su imperio criminal expuesto en alta definición para que lo vieran los restos de su pandilla y los pocos valientes residentes que observaban desde ventanas ocultas. La humillación fue total, aplastante. No hubo disparos, no hubo violencia física por parte de Isa.
Solo la fría y metódica aniquilación de su reputación y su poder a través de la información. El martillo, atónito, con el rostro desencajado por la rabia y la incredulidad, levantó su arma y disparó a una de las pantallas, que se hizo añicos. Fue un gesto inútil. En ese instante las sirenas convergieron. La capitana Ramos, con su equipo, entró en la plaza, armas en ristre. Raúl Jiménez, estás arrestado por extorsión, crimen organizado, asalto. La lista es larga. El martillo intentó una última embestida suicida, pero fue reducido rápidamente. Quizás fue un dron de Matty que desplegó una red no letal, o quizás fue la sombra de Javier, apareciendo brevemente entre la confusión para desequilibrarlo con una zancadilla experta antes de desaparecer de nuevo. Lo último que vio el martillo antes de que le pusieran las esposas fue el rostro tranquilo y distante de Isa en los fragmentos de la pantalla rota, observándolo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad policial y limpieza. Numerosos miembros de los Hijos de la Calavera fueron arrestados. La organización, descabezada y expuesta, se desintegró como ceniza al viento. Serpiente, tal como Isa había previsto, no fue capturado. Los rumores decían que había huido a México, un hilo suelto, una posible amenaza futura. Pero por ahora, Coronado respiraba. Meses después, el sol de Arizona brillaba sobre un barrio Coronado transformado. El mercado era un hervidero de actividad, lleno de familias, artistas y pequeños negocios florecientes. El miedo se había disipado, reemplazado por un palpable sentido de orgullo y comunidad. En la reinauguración oficial del mercado, esta vez sin vandalismo, Isa estaba en un discreto segundo plano observando. A su lado, Matty sonreía abiertamente. Javier el Fantasma, ahora una figura respetada, asesoraba a jóvenes del barrio en un nuevo taller comunitario de mecánica de motos, canalizando su conocimiento hacia algo constructivo. Había encontrado una especie de paz, aunque la sombra de su hermano encarcelado siempre estaría allí. La capitana Ramos, por una vez sin mascar chicle, supervisaba la seguridad con una eficiencia relajada. Su distrito era ahora uno de los más seguros de Ciudad del Sol. Isa no volvió a su antiguo aislamiento. Había creado la Fundación Coronado para el Diseño Urbano Seguro e Inteligente, una organización sin ánimo de lucro dedicada a compartir sus metodologías de forma legal y ética con otras comunidades que enfrentaban